Hola a todos, continuamos el desarrollo de la unidad dedicada al sector primario y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la agricultura. Comenzamos. La agricultura es la actividad que se dedica a obtener de la naturaleza productos vegetales destinados al consumo humano o animal, pero también materias primas para la industria. Vamos a clasificar las prácticas agrícolas atendiendo a una serie de factores. Según esos factores, ya veremos cómo vamos a poder clasificar las distintas actividades agrícolas. Si nos referimos a de qué manera se aprovecha el agua o la cantidad que reciben los cultivos, vamos a tener por un lado agricultura de regadío, en la que se suministran a estos cultivos grandes cantidades de agua con métodos artificiales. Estos métodos artificiales van a requerir grandes inversiones económicas y una importante infraestructura, en la que aparecerán canales, acequias, aspersores, etc. En este tipo de cultivos van a destacar el arroz, el algodón, hortalizas, frutales, remolachas, etc. Por otro lado tendremos agricultura de secano, que es aquella que no emplea ningún tipo de riego artificial. Toda la cantidad de agua que recibe el cultivo se debe a las precipitaciones. Aquí vamos a destacar los cultivos de legumbres, girasol, cebada, cacahuete, etc. Y también destacaremos la tríada mediterránea, formada por la vid, el olivo y el trigo. Si atendemos a la cantidad de especies que vamos a cultivar, tendremos por un lado monocultivos, que será cuando la explotación es de una única especie. Normalmente estas explotaciones suelen ser latifundios y la mayor parte de la producción se suele dedicar al comercio. Por otro lado, si cultivamos más de una especie, tendremos policultivos. Aquí van a destacar los policultivos de regadío, como por ejemplo árboles frutales, pimientos, tomates, lechugas, etc. Y suelen ser explotaciones pequeñas o medianas que normalmente van dirigidas al autoconsumo, al consumo familiar, aunque si hay un excedente importante se destinará al comercio. Según el aprovechamiento del suelo, podemos diferenciar entre una agricultura intensiva, que es aquella que requiere una gran inversión de capital o de mano de obra para conseguir el máximo rendimiento de la explotación. Según la productividad, es decir, la cantidad de producción que se obtiene respecto a los medios empleados, vamos a distinguir entre una agricultura intensiva de gran producción, que vamos a conseguir grandes cosechas con grandes inversiones de capital, pero escasa mano de obra. Y ahí tendremos, por ejemplo, la huerta murciana o la huerta de Valencia. Por otro lado, vamos a tener una agricultura intensiva, pero de baja producción, que tendrá unos resultados limitados y tendremos también poca inversión de capital, aunque mucha mano de obra. Y aquí el ejemplo más evidente y más claro suelen ser los arrozales asiáticos. Vamos a ver ahora la agricultura extensiva, que va a ser aquella que no va a utilizar todos los recursos disponibles, y según la productividad también vamos a distinguir entre agricultura extensiva de gran producción, en la que la tecnología empleada y las grandes dimensiones de las explotaciones nos van a permitir un elevado rendimiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, las llanuras donde se cultiva el cereal en Estados Unidos. Por otro lado, tendremos la agricultura extensiva de baja producción, donde vamos a tener unas técnicas muy rudimentarias y los resultados van a ser, como ya suponemos, muy escasos. Y como ejemplo tendremos la agricultura de roza, también conocida como de tala y quema. Ahora vamos a hablar sobre el destino de la producción, que es a qué se va a dedicar lo que se produce en el campo. Y vamos a distinguir entre una agricultura de subsistencia, que es aquella que la mayor parte de la producción se va a dedicar al autoconsumo, tiene lógicamente una baja productividad, emplea técnicas muy antiguas y también depende mucho del medio físico, es decir, de las temperaturas, de las precipitaciones, del relieve, etc. Este tipo de agricultura se suele practicar en las áreas menos desarrolladas del planeta y vamos a distinguir entre una agricultura itinerante, la que ya hemos hablado de ella, que sería la de tala y quema, que lo que se realiza es se tala y se quema una parte del territorio que se va a cultivar, las cenizas van a servir como fertilizante y se cultivará la zona hasta que se agote la tierra. Una vez agotada, los agricultores se trasladarán a otro lugar y se repetirá el proceso. Para todo esto utilizan herramientas muy rudimentarias, azada y también el conocido palo cavador, que es el que aparece en la imagen. Otra agricultura de subsistencia será la intensiva del Asia monzónica,
Aquí vamos a tener el cultivo del arroz en pequeñas parcelas, parcelas que se inundarán y para ello se utilizarán canales y diques y que se llegará a producir incluso 3-4 cosechas al año. Por otro lado, vamos a tener la agricultura de mercado, que es aquella en la que la producción se va a dedicar en su mayor parte a la comercialización. Son agriculturas de muy alta productividad, con una elevada inversión de capital y el uso de técnicas avanzadas. Entre estas técnicas vamos a tener el uso de invernaderos o los cultivos hidropónicos, que son cultivos que no necesitan suelo para desarrollarse. Esta agricultura de mercado se va a practicar en países avanzados y también en algunos en vías de desarrollo. Sus variedades más importantes serán las siguientes. Por un lado tendremos la agricultura avanzada europea, que va a destacar la agricultura de flores y de productos de la huerta en Holanda, y también el cereal en Alemania y Francia. Por otro lado también va a destacar la agricultura mediterránea, donde vamos a distinguir dos variedades. Por un lado la agricultura mediterránea de secano, con el trigo, la vid y el olivo, que se va a cultivar de forma extensiva, y por otro lado la agricultura mediterránea de regadío, donde va a destacar el cultivo de hortalizas y frutales. También vamos a tener una agricultura extensiva de países nuevos, es decir, de países que eran antiguas colonias europeas y que luego terminan independizándose, para que nos entendamos, países como Canadá, Estados Unidos, Australia, etc. Y ahí van a destacar el cultivo de las llanuras cerealistas de, como hemos dicho, de Canadá, Estados Unidos, Australia y también de Argentina. Son agriculturas que van a necesitar una escasa mano de obra porque van a tener una abundante maquinaria. También vamos a tener la agricultura de plantación, que es interesante. Esta se da en zonas de países en desarrollo y son extensas plantaciones donde va a cultivarse cacao, té, café, plátano, caña de azúcar. En general son cultivos tropicales, es decir, son cultivos que no pueden darse en otras zonas del mundo. Aquí estamos hablando de monocultivos. En estas plantaciones solo se cultiva una especie y estas explotaciones pertenecen normalmente a grandes compañías multinacionales que exportan los productos a países occidentales o países mucho más desarrollados y emplean abundante mano de obra local que va a trabajar en determinadas épocas del año, es decir, un trabajo temporal y por el que va a recibir un salario escaso. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de la unidad hablando sobre la agricultura. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.